Primeramente quisiera explicar una contextualización histórica y temática en el momento actual en el cual nos encontramos. Primeramente, Tesalónica como tal era una ciudad donde Pablo hizo su segundo viaje misionero. Era a su vez uno de los principales puertos de Macedonia, una capital de una provincia romana y era un puerto importante del Mar Egeo. Pablo llegó a esta ciudad en un viaje en el año 50 y durante su segundo viaje misionero allí fundó una comunidad constituida tanto de gentiles como de judíos. La segunda cosa que voy a explicar antes de entrar a los versículos que me tocaron es por qué razón Pablo de Tarso escribió esas misivas a la gente de Tesalónica, a los tesalonicenses. Cuando Pablo llegó a Tesalónica y fundó con los gentiles y los judíos esa pequeña comunidad de cristianos, Pablo se vio inmerso en un gran problema con los gentiles y los judíos. ¿Por qué? Porque estaban en desacuerdo en que Pablo llegara a desestabilizar las relaciones que tenían de gobernabilidad. ¿Cómo así? Pablo llegaba a promulgar la llegada de Jesús, el rey de los judíos, el rey de los gentiles, el rey de todos nosotros. Una posición dicotómica con la que tenían en ese momento los judíos y los gentiles, que era darle una posición de rey al César. Entonces, la Biblia más o menos describe la situación así. Pero su permanencia en Tesalónica fue muy breve, ya que debido a la oposición de los judíos debió abandonar la ciudad precipitadamente. ¿Quién puede leer por favor Hechos 17 del 1 al 9? Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convirtieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres provenientes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Hasta ahí, muchas gracias. A su salida, la comunidad quedó sola en medio de la persecución y con una insuficiente formación religiosa. O sea, era una comunidad virgen de personas que estaban en Tesalónica, que han sido formadas por Pablo, era constituida de gentiles, de judíos, y Pablo al verse perseguido, al verse sometido por esas influencias judías y gentiles, salió de Tesalónica con las personas que lo acompañaban y fueron en su viaje misionero al siguiente lugar. Posteriormente, en vista de que Pablo dejó sola a la comunidad y eran, por decirlo de alguna manera, vírgenes espiritualmente, Pablo lo que hizo fue responder las dudas de la comunidad con las cartas que envió a los tesalónicos. Ahora vamos a hablar para contextualizar del contenido de las cartas. El contenido de las cartas tiene un contenido escatológico, un contenido moral y un contenido eclesiástico. ¿Escatológico por qué? Porque la carta como tal de la primera de Tesalonicenses toca temas que tienen que ver con el apocalipsis, el fin de los tiempos, la resurrección de los muertos. Todo ese contenido escatológico tiene que ver con las cartas. Es decirle a la iglesia, prepárense que la venida de Jesucristo está cerca. Tomen cada uno sus lugares, hagan cada uno las funciones que le corresponde dentro de la iglesia como tal y prepárense porque la venida de Jesús está cerca, la resurrección y todo lo que conlleva la venida de Jesús. También tiene un contenido moral. Porque nos indica a nosotros como miembros de la iglesia cómo debemos actuar
para llevar a cabo una buena santidad con Dios. ¿Quién me colabora, por favor, para confirmar lo del contenido eclesiástico con Tesalonicenses, capítulo 5, del 13 al 17? Primera Tesalonicenses. Del 13 al 17. Sí, del 13 al 17. Ténganle mucho respeto y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Vivan en paz unos con otros. Les pedimos, hermanos, que reprendan a los que no trabajan, animen a los que tengan miedo, ayuden a todos los débiles y tengan paciencia con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Mejor traten siempre de hacer el bien, tanto a ustedes como a todos. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Den gracias. ¿Hasta cuál es? Sí, 17. Hasta ahí. Nunca dejen de orar. Es un claro contenido eclesiástico porque el objeto como tal de lo que está reseñando Pablo va directamente a las costumbres y a las formas en que tiene que seguir la iglesia. Un contenido moral, por ejemplo, lo vemos en el mismo capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, del 18 al 26, nos dice moralmente cómo se debe comportar un cristiano. ¿Quién me colabora, por favor, leyendo el 18 al 26? Dad gracias en todo, Dad gracias en esta todo. es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un contenido evidentemente moral porque nos indica a nosotros como cristianos que pertenecemos a una iglesia en cómo debemos actuar tanto con nuestros congéneres como con otras personas que no predican nuestra palabra. Y por último, un contenido escatológico, que es como le venía diciendo, que tiene que ver con el fin de los tiempos, con la venida de Jesús, y está en el capítulo 5, del 1 al 6. ¿Del 1 al 6? Sí. Hermanos, no necesitamos escribirles nada sobre días y fechas. Ustedes saben muy bien que el día en que el Señor regrese será una sorpresa. Vendrá como cuando un ladrón llega en la noche. Cuando la gente diga, estamos en paz y a salvo, la destrucción vendrá de repente así como le vienen de repente los dolores a una mujer a punto de dar a luz. Nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no están viviendo en la oscuridad como para que ese día los tome por sorpresa como un ladrón. Todos ustedes pertenecen a la luz y al día. No pertenecemos a la noche ni a la oscuridad. Entonces, no debemos ser como los demás, ni estar dormidos, sino estar despiertos y tener dominio propio. Pues los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Nosotros pertenecemos al día, así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con la coraza de la fe y el amor, y usando la esperanza de salvación como casco protector. Porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por nosotros para que vivamos junto con Él, así que no importa si estamos vivos o muertos cuando Él regrese. Por eso, anímese y Gracias, Javier. unos a otros. Sí. Claro, ahí está un claro contenido escatológico. ¿Por qué? Porque nos dice en los finales de los tiempos, una venida de Jesús, como tal, qué consecuencias va a traer la venida de Jesús para cada uno de nosotros y para todas las personas que hacemos parte de tanto del ministerio como los que no. Ahora ya habiendo contextualizado a grandes rasgos, como tal, en la etapa histórica que estábamos, el contenido de la carta de Tesalonicenses, que tenía un contenido escatológico, moral y eclesiástico, vamos a hablar directamente el tema que me tocó y específicamente del primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 10. Te lo leo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba,
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Aquí hay una, primeramente en pasajes anteriores, donde el Dr. Freddy estuvo exponiendo, nos decía como tal el amor inmoral en el cual nosotros cristianos no debemos incurrir. Habíamos hablado de la promiscuidad, habíamos hablado del adulterio, habíamos hablado de esa inmoralidad sexual que nosotros como cristianos tenemos que evitar. Ahora nos habla de un tipo distinto de amor. Pasa que en el español solamente la palabra amor designa y tiene muchas acepciones. Puede considerarse amor tanto el amor sexual, que es el eros, puede considerarse amor, un amor de padre y hijo, por poner un ejemplo, que no tiene nada que ver con ese amor sexual y erótico. Y también puede considerarse amor aquel que viene del aprecio que uno tiene por esa persona, ¿ya? Cada uno son tipos distintos de amor. Y el griego, a diferencia del español, tiene palabras distintas para designar cada uno de esos tipos. En griego la palabra para designar el tipo de amor que se tiene a un congénere o a una persona que es igual a uno es el ágape. Y para designar el amor que uno le tiene a un familiar es Filadelfia. Aunque sí que viene de la partícula fila, que es filial, o sea, es como... Sí, sí, sí. De hecho, el pueblo de Tesalónica, no solamente en la Biblia, se encuentra lo grandioso que era respecto a su situación, porque muy a pesar de ser una iglesia muy virgen, que no tuvo el acompañamiento de Pablo, porque Pablo huyó, así como lo habíamos leído anteriormente, por problemas con los judíos y los gentiles, era un pueblo que era muy fraternal, tanto con sus congéneres, hermanos cristianos, y también con otras personas que no predicaban el evangelio. Por ejemplo, tenemos los testimonios de Tertuliano, que habló con admiración de cómo los incrédulos hablaban bien de los cristianos en Tesalónica, de cómo se amaban los unos a otros, incluso ayudaban a las personas que no tenían trabajo y a las personas que eran incapaces de mantenerse por sí mismas para formar una iglesia mancomunada y que todos siguieran la palabra de Dios. También tenemos testimonios, por ejemplo, de Luciano de Somosata, que es un sofista griego que estuvo viajando por Asia Menor y otros territorios que colindan con Europa y África, y él escribe que era increíble ver el fervor con que la gente de esta religión, o sea nosotros, se ayudaban los unos y a otros en sus necesidades y no retenían nada para sí mismos. Su primer legislador, o sea Jesucristo, los ha hecho creer que todos ellos son hermanos. O sea, no solamente está en la palabra como tal, en los Hechos y en Tesalonicenses, como tal, lo amoroso y lo fraternal que era el pueblo de Tesalonicenses, sino que también hay otros testimonios de gente que no tiene que ver con la Biblia, que nos muestran las costumbres propias de esa religión. Y muy a pesar de que nosotros veamos el amor como algo tan normal hoy en nuestros días, el amor no siempre ha sido una virtud en el hombre. De hecho, Nietzsche, en su libro Genealogía de la Moral, disecciona muy bien lo que eran los valores del esclavo y los valores del amo. Él utiliza la palabra los valores del esclavo no como algo peyorativo, como decir que el esclavo es malo o viéndolo de una visión de disminuido, sino que nuestros valores vienen del esclavo, porque es que nosotros somos de la familia que fue liberada de Egipto, que salió y que dividieron las aguas y pasó y sepultó al ejército de Egipto. Nosotros venimos de esa raíz. Nosotros venimos de ahí, y esos valores que eran la humildad, la solidaridad, el sacrificarse por el otro, no son propios de los valores del amo. Los valores del amo son el egocentrismo, los valores del amo es como el rey. El rey no es dadivoso, no es humilde. ¿Por qué? Porque él es todopoderoso, él tiene control sobre todas las cosas, maneja toda la economía.
Entonces, para nosotros resulta muy fácil decir que el amor es algo que está integrado en nosotros, pero desde el principio de los tiempos no era así. Por eso la palabra de Dios es revolucionaria en el momento histórico en donde fue implantada. Porque es que la gente usualmente es, tú me pegas en una mejilla y yo te la devuelvo. O sea, no es como dice Dios, una palabra de amor, de comprender al otro, de perdonar. Eso fue lo revolucionario y por eso fue el pueblo de Tesalónica tan admirado. Como tal, la comunidad cristiana de Tesalónica fue muy admirada, porque tenían un amor ágape y un amor Filadelfia casi que inconfundibles. A pesar de que son distintos, consideraban a la gente que no eran nada de ellos como sus hermanos. Un ejemplo claro de esto, de la capacidad que tenía Jesús y Dios también en general, de influir en las personas, es que cuando Él conforma como tal sus discípulos, eran gente sumamente distinta. De hecho, tenían intereses contrapuestos que casi que los hacían enemigos. Teníamos, por ejemplo, a un recaudador de impuestos, ya ustedes saben de quién le hablo, y teníamos a un cazador, a un asesino de romanos. Una persona que estaba en desacuerdo con los romanos. O sea, ¿qué hacía que esas personas, teniendo unos intereses yuxtapuestos y teniendo tantas diferencias entre sí, pudieran unirse por una causa en común que era predicar el Evangelio? Ese era el amor revolucionario que Dios nos dio a cada uno de nosotros y instaló en su momento en la iglesia para poder surgir. Hay algo que a mí me gusta, que me gustó una frase respecto a cada una de las funciones, o sea, ¿qué es lo que nosotros somos en la iglesia? Dice así: el amor es el sistema circulatorio de la iglesia, el cual es el cuerpo de Cristo. Pero si nosotros los músculos espirituales no lo usamos, la circulación se obstaculiza. Las dificultades que tenemos unos con otros son oportunidades para que crezcamos en amor. Esto significa, porque algunos creyentes, o sea, esto significa que nosotros cuando tenemos problemas es cuando más tenemos que utilizar esas enseñanzas que nos ha dado Cristo para poder resolverlos y poder salir adelante. No obstante lo anterior, la siguiente secuencia que me tocó es Tesalonicenses del 11 al 12 y ya no es un recuerdo de Pablo o una mención de Pablo al amor fraternal que deben tener los hermanos de Tesalónica, sino que por el contrario habían ciertos hermanos que se estaban aprovechando de este amor, de esta pureza, de esta inocencia, sin que suene peyorativo, de los hermanos de Tesalónica, y estaban dejando sus labores, las cosas con las cuales se mantenían ellos mismos, y haciendo que los hermanos que sí tenían los mantuviesen. O sea, estaban siendo parásitos tanto espirituales como económicamente de los hermanos de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio, y trabajar con vuestras manos de la manera como hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Ahí en esa parte, así como comenté, Pablo exhortó a los tesalonicenses en torno a las obligaciones del amor fraternal, primeramente como lo había dicho, pero ahora aborda los temas de las obligaciones de la laboriosidad. ¿Por qué? Porque así como había contado, ciertos hermanos dejaron de realizar sus labores, dejaron de trabajar, dejaron de producir porque malinterpretaron el mensaje de Pablo. Ellos pensaban que la venida de Cristo, porque sí es inminente, pero eso no quiere decir que nosotros dejemos de trabajar y de mantenernos para nosotros mismos, porque es que hay una relación, aunque no lo parezca, muy íntima entre el amor y el trabajo. ¿Ya? Cuando uno trabaja, uno crea la posibilidad de mantenerse a uno mismo. Y cuando uno tiene esa posibilidad de mantenerse a uno mismo, uno se está, en pocas palabras, o sea, uno se está dando amor a sí mismo. Además, el trabajo es la manera como el cristiano demuestra, o sea, el trabajador cristiano tiene que ser un ejemplo, tiene que ser ejemplar. Es una oportunidad que Dios nos da
para mostrarnos para poner en práctica todos esos valores que nos han sido implantados. Dice, la relación entre el amor y el trabajo se ve en otros sentidos también. El egocentrismo conduce al orgullo, mientras que el amor se expresa en un espíritu humilde de servicio a los demás. El que ama desea trabajar, porque mediante su trabajo sirve a su prójimo y mediante el salario que percibe, recibe recursos con los cuales puede atender a las necesidades de los demás. En ese sentido, el amor fraternal y el trabajo honesto son así asidos de la mano. Por otra parte, parece que el amor fraternal practicado por los tesalonicenses había llegado a ser tan generoso que algunos se estaban aprovechando de él. Vivían en cuenta de los demás. Entonces, llegamos a un punto en donde, además, la Biblia toca muchas veces el amor de manera distinta. Me gusta mucho 1 Corintios 13, del 4 al 5, donde dice y explica qué es el amor. En fin, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta y no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Los versículos que leí del 9 al 12, a pesar de ser muy cortos, nos dejan un mensaje muy claro para nosotros los cristianos. Primeramente, que nunca dejemos de amar a nuestros prójimos con amor ágape y Filadelfia, que es como si fueran nuestros hermanos de sangre. Y segundo, que no dejemos nuestras obligaciones propias, o sea, que no nos aprovechemos de ese amor de los hermanos para abusar de ellos. Y bueno, eso es todo.